Dios les bendiga, hermanos. Yo no sé por qué siempre que uno se pone aquí al frente le da a uno un poquito de nervios, ¿verdad? Ajá. Y a mí me dan los nervios más que otra cosa porque yo quiero hablar lo que Dios quiera que yo hable, no lo que yo quiera hablar. Yo tengo muchas cosas que me gustaría hablar por mí misma, pero eso no cuenta. Eso no es lo que cuenta. Hermano, yo llevo las cicatrices de mis desobediencias, de mi juventud. El Señor sana, el Señor redime, el Señor restaura, pero hay cicatrices que Él te deja para que cuando tú las mires, tú te acuerdes de dónde fue que te sacó el Señor. Yo voy a leer a Job rapidito. Job es un libro que no me gustaba, me daba mucho miedo leer a Job. Lo conocí cuando tuve el accidente y hablamos de que la desobediencia nos trae malas consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en un pico espiritual, que tú estás en obediencia y te pasan cosas malas? Porque Dios las permite como una prueba, porque Él te quiere enseñar algo. Job dice, el primer capítulo: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después vamos al versículo 6 y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: oye, ¿tú no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Jehová Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. No voy a seguir leyendo, conocemos la historia de Job. Dios quitó el cerco de protección a un hombre que le obedecía. Yo no me comparo con Job. Yo no le llego ni a la suela de la chancleta a Job. A veces no estamos preparados para los reveses de la vida. Fue un 4 de mayo del 2018.
exactamente a las 12:59 de la mañana ya, de la mañana. Yo venía de mi trabajo y esperando la luz roja, una luz que cambiara a mi favor. Tenía un hambre, yo venía con mi uniforme de la Honda. Tenía un hambre y dije, voy a comerme un plato, un bowl de cereal cuando llegue y me voy a acostar porque estoy explotada. Cambia la luz y yo prosigo. De momento veo un celaje. Ese celaje venía a tal velocidad que yo no sabía si podía esquivarlo o no, pero traté de esquivarlo. Me dio al yo virar, me dio por este lado, si no me daba en T y ahí hubiera quedado todo. Me dio por aquí y me mandó en una vuelta, qué sé yo cuántos pies. En el momento del impacto, yo traté de despertar porque yo dije, yo estoy en un sueño, yo estoy durmiendo, porque fue irreal. Yo no sentí ningún dolor en ese momento del impacto. A quien primero le hablé fue a Dios. Y le dije, pero tú estás loco. Tú estás loco. Hacían 3 años que nos habíamos relocalizado de Indiana. Yo había tenido una reconciliación con el Señor ya hacían varios años en Indiana. Yo me crié en el Evangelio, pero yo cuando salí de las alas de mi hogar, de las alas de mi iglesia, estaba como el perro suelto. Toda mi juventud yo viví una vida agradable a Dios y más por mami que por el Espíritu Santo, porque le tenía más miedo a mami que al Espíritu Santo. Y esa reconciliación vino, tengo que hablar de ella porque es básica en mi testimonio. Esa reconciliación vino porque yo crecí en un hogar donde había alcoholismo. Mi mamá buscaba de Dios, mi papá no buscaba de Dios. Él se convirtió. Pasaron muchos años y él se convirtió. Yo crecí pensando que yo no era digna del amor de Dios. No sé por qué. Yo no era una nena mala. ¿Verdad? Pero por alguna razón yo no sentía el amor de Dios en mi vida. Pero mire hermano, tenemos que ser honestos con Dios. Desde los 14 años que yo me convertí a Jesucristo como mi Salvador, yo aprendí en la iglesia a ser religiosa. Yo no aprendí a ser cristiana, yo aprendí a ser religiosa. Y esa religiosidad fue una barrera entre Dios y yo, y lo que Dios quería enseñarme. En Estados Unidos, en Indiana, empecé a vivir la vida loca, pero con controles, porque yo siempre tenía temor de Dios. La vida media loca. Y me acuerdo que conocí a una persona que estaba más loca que yo. Pero esa persona se convirtió. Y la vida de ella cambió. Y me acuerdo que decía, estoy orando por ti. Yo decía, ¿quién eres tú para orar por mí si yo te hablé a ti de Cristo? Le decía yo a ella. Estoy orando para que te consiga un marido. ¿Y quién te dijo a ti que estoy buscando marido? Ahora que te busco un marido a ti. La cosa fue que un día me pidió un favor y yo pasé por su casa y le dije, le traje el favor. Y empezó a testificarme de lo que Dios había hecho en su vida. Cuando usted conoce a un loco y usted lo ve cambiar, usted sabe que el poder de Dios es incomparable. Y cuando ella me empezó a decir que Dios la amaba y cómo ella amaba a Dios, yo sentí celos. Y de momento tuve una catarsis
y me atreví a decirle, pues yo no amo a Dios. Yo lo que tengo es un coraje con Dios. Esa religiosa, esa niña de 14 años religiosa que predicaba en las plazas, que su intelecto entendía la salvación, pero la palabra no había hecho eco en su corazón, explotó. Es fácil tener una apariencia de piedad. Nosotros ponemos una apariencia de piedad cada vez que entramos a la iglesia. Dios nos quiere, se quiere relacionar con nosotros desde donde nosotros estamos en nuestra porqueriza, por así decirlo. Porque es entonces cuando Él va a empezar a trabajar en ti. Es entonces cuando el Espíritu Santo va a poder hacer la obra que Dios ha querido hacer desde tu niñez en tu vida. Cuando le digo así, yo pensé que iba a ser ella religiosa también. Y me iba a regañar o algo así. Y ella me dice, ay, nena, ¿y tú crees que Dios no sabía eso de ti? Entonces yo me sentí bien porque no me juzgó. Pero yo esperaba, me sentía como una cucaracha. Yo dije, Dios me va a aplastar por lo que yo acabé de decir. Por eso tenemos miedo de ser honestos con Dios. A Dios no se le puede engañar. Usted puede engañarse a sí mismo. Usted puede engañar al hermano. Pero cuando usted está sola, buscando de Dios, orando, cuando se te cae ese traje de piedad, allí tú eres sincera con Dios. Y allí Dios puede empezar a relacionarse contigo de una manera sana y no tóxica. La religión es tóxica. Bueno, yo salí porque yo estaba trabajando, pero yo en esa catarsis, en ese explotar que yo tuve, yo estaba llorando. Y yo le decía, yo tengo coraje porque papi bebía, porque papi le daba a mami, porque yo nací, ¿quién le dio a Dios permiso para crearme? Porque yo traía mucho dolor envuelto en mi religiosidad. Cuando explota eso, yo voy al carro y todavía estoy llorando. Y yo digo, oro, y le digo, Padre, yo quiero amarte como ella dice que te ama. Yo no oí una voz audible. Yo escuché un pensamiento dentro de mi pensamiento involuntario que dijo, tú no puedes amar lo que tú no conoces. Y yo dije, ¿cómo que no te conozco? Desde los 14 años te conozco. Bueno, a ti no tanto, yo contigo siempre he tenido problemas, pero con Jesús me llevo mejor. Me vuelve y me repite eso en mi conciencia y me dice, tú no puedes amar lo que no conoces. Ahí yo me rendí y le dije, yo te quiero conocer. Ahí empezó verdaderamente, esa fue mi verdadera conversión. Se me había olvidado quién había venido primero, si Abraham, Isaac, Jacob. A mí se me habían olvidado tantas cosas de la palabra. Comencé a buscar del Señor, me compré tantas Biblias, comencé un estudio, un hambre. 5 años estuve sin ir a la iglesia, no fue que fui corriendo a la iglesia. Y gracias a Dios, porque sabrá Dios lo que me hubiera pasado. Yo buscaba, habían ciertos hermanos en la televisión que yo escuchaba sus predicaciones. Y yo las filtraba por lo que el Espíritu Santo me estaba dando por la palabra. El Señor me apartó esos 5 años de estudios, de búsqueda. Sí, logré antes de venirme para acá volver a una iglesia. Y el Señor me bendijo en esa iglesia. Es la última iglesia que pertenecí antes de regresar, antes de mudarme para Alabama. Ahí el Señor, mire, yo tengo libretas de lo que el Señor me estaba enseñando. Fue una cosa maravillosa. Y yo decía, Señor, ¿para qué tú quieres todo esto que me estás enseñando? Sí, me edifico, me encanta, me gusta. Bueno, a mi papá le da cáncer en el 2015. Y tengo que dejar todo mi trabajo.
para venir acá. Mi hermana Maya vino a visitar Alabama unos años antes conmigo y entre las dos decidimos que con la cantidad de dinero podíamos comprar una casa hermosa en Lincoln. Pero la economía cayó. Ella se vino, ella vivió años aquí sola. Yo me tuve que quedar allá porque teníamos 2 propiedades. En el 2015 se llegó la hora porque mi papá le dio cáncer y nos mudamos. Pero ya yo tenía una experiencia con el Señor. Sí, tenía un poquito de timidez porque decir a los 57 años voy a dejar 30 años de trabajo, voy a dejar una vida establecida para empezar de nuevo a los 57 años. Pero tenía que venir. Y vinimos acá. Vendimos allá, venimos acá. Bueno, hermano, mire, yo estaba en un pico espiritual increíble. Allí fue donde la iglesia que me congregué era de la hermana Carmencita y el pastor Carlos. De hecho, aquí tengo una hermanita que la vi así, chiquitita, que iba allá. Y era una congregación tan bonita, tan especial, y estaba creciendo tan hermosa. Era una cosa hermosa. Cada rato veo retratos, ¿verdad? El Señor se estaba moviendo, por eso hay que orar mucho, porque cuando Dios está haciendo algo en las congregaciones, Satanás no está tranquilo y ataca. Por razones que no vienen al caso, aquel ministerio técnicamente dejó de existir, lo dejaron a cargo mío, yo no soy pastora, pero hice lo que pude y lo que hice fue estudiar la palabra con mis hermanos en la casa de mi mamá y con algunos otros hermanitos en la casa de mi mamá. Bueno, tenemos que tener cuidado cuando estamos en picos espirituales. Yo me sentía, no levitaba, pero me sentía tan segura. Así me imagino como se estaba sintiendo Job. Cuando está ese impacto y ese choque en esos momentos, yo no me acuerdo si fueron segundos, minutos, no me acuerdo lo que fueron. Pero le digo algo, yo renegué porque a mí me había costado trabajo creer en el amor de Dios. Me había costado toda una vida confiar en el amor de Dios. Y ahora ese Dios que yo estaba en esa vida abundante espiritualmente hablando, este accidente. Yo había empezado a trabajar en la onda, un trabajo muy fuerte. Me acuerdo que cuando yo llegaba a la casa, ella me abría la puerta y no sabía si llorar o reír como yo entraba del dolor, porque pero yo la quería porque eran 37 pesos la hora. No abandonaba, ¿verdad? Íbamos a la iglesia y al trabajo, la iglesia y el trabajo. Yo tenía mis ojos en ese trabajo desde antes de venirme de allá de Indiana. Hermano, uno propone y Dios dispone. Vendimos Lincoln para comprar más pequeño. Cuando yo tengo el accidente hacían solo 7 o 8 meses que se había comprado la casa. En 3 días comenzaba yo a tiempo completo, porque por 2 años y 8 meses yo trabajé en el staffing. O sea, es no sé si entienden eso del staffing. Entonces la onda me contrata a tiempo completo, me contrata con todos los beneficios. A la hora del accidente no tengo seguro, solamente un seguro chipichape de la staffing, que cuando mi hermana lo presentó en UAP le dijeron, ay no quiero bregar con eso no sirve. Bueno, en el momento del impacto le digo que renegué, pero si rápido renegué, rápido me arrepentí. Le dije, Dios mío, perdóname, es que no entiendo qué está pasando, mi casa la voy a perder. Se me vino una película de yo estaba terminada. Yo estaba económicamente acabada.
pierdo la casa, perdí el trabajo, pero dije, el Espíritu Santo me agarró. Dije, Dios mío, perdóname, ayúdame a preguntarme para qué y no por qué. En eso se oía la conmoción de la gente corriendo, una conmoción afuera. Entra una señora al carro, me empieza a sobar la cabeza, empieza a llorar y ella no oraba, ella solo clamaba, Jesús, Jesús, Jesús. Yo empecé a entrar y a salir de conciencia. Yo en un momento dado me dio un dolor aquí tan terrible que ahí fue que me empecé a perder conciencia. Yo no sé quién me sacó del carro. ¿Cómo me sacaron? Yo no sé. Yo traté antes de ella entrar de salir yo sola y mi puerta no abría y traté de moverme hacia la otra puerta y mi pierna estaba así como rota, colgando en 3 cantos, en 3 pedazos. Me sacan del carro. En uno de los momentos que vuelvo a tener conciencia, oigo que dicen, ¡hay que llamar un helicóptero! Y yo dije, ay, yo estoy bien mal, pum, y volví, me caí. Volví, me fui. Cuando tengo otros momentos de conciencia, es porque me están sangoloteando para romperme la ropa, con unas tijeras, me acuerdo con unas tijeras que se veían funny, así, y ya no supe más nada del mundo. Despierto y digo, este fue el mismo día, eran 5 días que había estado en coma, 5 días en coma, hermanos. Mi cuerpo desbaratado, un tajo de aquí a aquí, se me había roto el vaso, por eso era el dolor, la sangre. Se me había roto un intestino, me lo tuvieron que pegar de nuevo. Las piernas, yo tengo metal en las piernas, yo no podía usar zapatitos lindos, así que disculpen mis zapatitos. Me duele, no estoy libre de dolor todo el tiempo de aquí, de este tobillo. Y a veces yo digo que lo que pasó en ese tiempo le pasó a ellos, porque desde que yo no llegué a casa hasta que yo desperté, le pasó a Maya, le pasó a mis hermanos, y ellos tienen su manera de decir cómo pasó las cosas. Yo lo sé porque ellos me lo contaron a mí. La primera noche no me aseguraban. Pusieron a orar personas, Puerto Rico, Alabama, había gente orando por mi vida. Cuando yo despierto de la coma, inexplicablemente no tenía miedo, no tenía ansiedad. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Mi mamá, yo pensaba en mi mamá. No sabía si iba a caminar, si no iba a caminar. Yo me fui sabiendo lo que iba a pasar de poquito a poco. Y es bien difícil tú no poder ver y tú no poder planificar. Y esa era una de las enseñanzas que yo tuve que aprender. En Cristo, en Dios, no todo el tiempo sabemos qué vamos a hacer. Es por fe. Hasta el maná nos venía por fe, porque ahora de dónde tuve que cerrar mi cuenta de banco, mi carro era total, el tipo no tenía ningún seguro. Yo estaba completamente a la merced. La casita había que hacerle unos arreglitos. Yo no me quiero comparar con Job, pero yo no era tan rica como Job. Pero lo había perdido todo. Lo había perdido todo. Excepto a Jesucristo. Amén. Y hay una cosa que pasa cuando Dios permite algo en tu vida. Cuando Dios permite una prueba en tu vida, hay una cosa que tienes que recordarte, es que está controlada. Amén. Tiene un momento de empezar y tiene un momento de caducidad. Tiene un momento de caducidad. Dijeron que iba a estar 3 meses en el hospital. Salí a los 25 días. A los 21 días. Maya estuvo, que Dios la bendiga, y estaré siempre agradecida de ella. No se despegó estaba en el cuarto conmigo todo el tiempo. Mis hermanos, Dios mandó hasta cuervos
Hasta cuervos mandó, porque gente que supuestamente no son cristianas, gente que no le sirve al Señor, Dios las usó. Una vez un cheque 1,300. Venían los hermanitos, era una iglesia pobre, venían, aquí hay 10, aquí hay 20, aquí hay 30. Maya es mi testigo, que en un año nosotros teníamos, la copa de nosotros estaba rebosando. ¿Es o no, Maya? Una vez vino una secretaria del abogado a que yo firmara unos papeles. Yo era una mujer orgullosa en el sentido de que yo soy escandalosamente independiente. Esa señora vino, yo le hablé, le di el testimonio de cómo el Señor estaba allí conmigo. Se va, a las 2 horas regresa. Habían allí como 300 o 400 dólares de compra. Yo pensé que había sido el abogado. Al año me enteré que eso fue de su bolsillo, porque el abogado no sabía que ella hizo eso por nosotros. Allí había cosas de marca. Yo no compro de marca. Allí había cosas de marca. Cuando ella me trae eso, yo me iba a sentir ofendida. Mire el orgullo. Yo le iba a decir, yo no te pedí nada. Pero fue un momento donde yo tuve que ser humilde. Y encima de eso me da las manos y me deja un billete de 100 dólares. Yo no estaba acostumbrada a estar al lado de recibir. Yo estaba acostumbrada a estar al lado de dar. Ese fue un momento donde yo tuve que aprender humildad. Yo no sabía qué iba a pasar. Pero había noches que yo, claro, cuando me daban la droguita para dormir, yo estaba en heaven. Yo estaba, ay, qué feliz. Ay, pero cuando me quitan eso, que empiezo a no dormir. Y que con una Tylenol, porque ya yo estaba, ay, qué mejor. La ansiedad no me deja respirar a veces. Y ahí aprendí un grito de guerra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese grito de guerra lo aprendí. $269,000 de deuda con el UAB. $60,000 con el helicóptero. Qué sé yo cuánto más con la ambulancia. Y yo tan orgullosa de mi crédito. ¿Qué iba a hacer yo? Maya, no sé qué le dio, buscó un abogado. Ese abogado lo bendigo su vida. Es de apellido Rubio. Bendigo su vida. Porque Dios lo usó. No sé qué Él vio en nosotras. Él se bajó sus honorarios. Él consiguió, no del otro seguro porque no tenía seguro, sino de mi seguro, $200,000 que UAB puso un lien, como quien dice, no, esos chavos para nosotros. Ese abogado negoció, porque él tenía un caso en contra de ellos. Yo te doy aquí, pero tú le tienes que dar algo a esta señora. Para hacerle el cuento largo corto. Quedó pago el hospital. Quedó pago el helicóptero. Sobró para pagar mi casa. La casa que compartimos, porque las dos ahí pusimos sudor. Quedó paga. Y sobraron $5,000 que guardábamos en una latita. En una latita escondida en el closet guardábamos esos $5,000. Yo vi la mano de Dios. Porque los testimonios no es lo que pasa, es lo que tú aprendiste en lo que te pasó. Yo aprendí que la humildad de recibir. Aprendí que a la gente que está bien con Dios le van a pasar cosas malas, que eso tiene un propósito. Aprendí que el que permitió que lo perdiera todo, nos lo devolvió con creces. Yo tenía una deuda de un mortgage. La casa quedó pagada. Entonces, de vez en cuando yo ahí, patas arriba, tuve que aprender a caminar. La dependencia, yo tuve que depender, que te hicieran las cosas, que te bañaran, que te limpiaran. Eso es una cosa difícil.
aprendí a confiar en Dios. Porque yo estaba muy confiada de mis fortalezas, de mis capacidades, de mis destrezas, del trabajo, de los 37 pesos la hora que iba a hacer. Aprendí la misericordia de Dios. Me acuerdo que en un momento dado le dije, Padre, ¿dónde estabas tú? Y me dice, allí al ladito tuyo. Salió una varilla del motor. Salió. Cuando mi hermana fue a buscar lo que me pertenecía a mí en el carro, ella dice que ella lloró, porque ella vio esa varilla que me hubiera traspasado. Pero mire qué casualidad, que se rompe el espaldar y yo caigo para atrás. Así que Dios tiene propósito. Amén. Dios tiene propósito, hermano. Y como te digo, tenemos que estar preparados cuando estamos en nuestros picos espirituales, sabiendo que ese Dios que le permitió a Satanás ciertas cosas, lo permite por una razón. El problema no era de Job, esto era un negocio espiritual allá entre Jesús, entre Dios y Satanás. Dios tenía más confianza en Job que lo que Job tenía en sí mismo. Dios sabía que Job iba a hacer quedar mal al diablo. Nosotros no sabemos o no tenemos consciente que la realidad de que nosotros vamos a hacer quedar mal al diablo no por nosotros, sino porque el que nos está apoyando. Así que dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hay veces que con todas esas experiencias, yo tengo momentos que mi fe tambalea. Yo tengo momentos que siento temor, pero activo la memoria espiritual, porque el que lo hizo una vez lo va a volver a hacer una y otra vez. Así que Dios le bendiga. Eso es todo. Vamos a ver una película para que ustedes puedan ver un poquito de lo que ella está hablando.